¿Cuál es la realidad que usted sí la conoce, señor economista? Desde el principio, tómese su tiempo para explicarnos sobre este caso de la minería. Una le llaman legal y otra ilegal. Bueno, empecemos por anotar que hay una falsa disyuntiva entre la minería ilegal y la minería legal. Se dice que la primera, la ilegal, sería la destructiva y la condenable, mientras que la segunda, la conocida como legal, sería portadora del desarrollo. Se repite igualmente de forma cansina que si no hay minería legal tendríamos minería ilegal y que la minería ilegal es la que deja la depredación ambiental, el tema de los grupos armados, el narcotráfico, la precariedad y explotación laboral y sexual, trata de personas y una plaga de violencias que serían conocidas por la minería ilegal y que la minería legal, al ser altamente controlada, entre comillas pongo esto de altamente controlada, sería beneficiosa para el país y no provocaría las pestes de la minería ilegal. La realidad es muy complicada y difícil. La minería legal en el Ecuador, la minería legal en el Ecuador es una minería que se sustenta en bases de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Para empezar, no se cumplió con el mandato minero de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 18 de abril, el mandato número 6, que prohibía, por ejemplo, entre otras tantas cosas, cualquier actividad minera, sobre todo metálica, en las fuentes de agua, en las zonas de reserva hídrica, y en este escenario no puede haber minería en los páramos, no puede haber minería en los ríos, no puede haber minería en las lagunas, en los humedales, en los manglares, no puede haber minería. Además, cuando ya se impulsó la ley de minería en enero del año 2009, se lo hizo atropellando la Constitución. No lo digo yo, lo aceptó públicamente la Corte Constitucional de Transición cuando dijo que sí, efectivamente no se había tomado en cuenta el mandato constitucional, no es el mandato, ya es el artículo de la Constitución, el 57, numeral 17, que ordena que cualquier ley que vaya a afectar a pueblos y nacionalidades indígenas, a montubios o a los pueblos afro, tiene que ser consultada previamente. No se hizo eso. Adicionalmente, ningún proyecto minero, pero absolutamente ningún proyecto minero ha realizado en los territorios de los pueblos indígenas la consulta previa, libre e informada, artículo 57, numeral 7. Y tampoco se ha realizado la consulta ambiental, artículo 398 de la Constitución. Y no se puede confundir una consulta ambiental o una consulta previa, libre e informada con una simple socialización, y no se puede realizar una consulta ambiental o una consulta previa, libre e informada, con la imposición de la fuerza, casi 1000 soldados y policías para tratar de imponer una consulta que además está bloqueada por la Corte Constitucional, que dice que antes de que se puedan realizar nuevas consultas ambientales, la Asamblea Nacional tiene que expedir una ley de cómo van a hacer esas consultas ambientales. Entonces estamos frente a un tema muy complicado. Y alguien dirá, pero ¿vamos a tolerar la minería ilegal? De ninguna manera. La pregunta que hago yo y la formulo a los gobernantes, en este caso al presidente Daniel Noboa, a la ministra del Interior y de Seguridad, al ministro de Defensa, es ¿cuándo van a intervenir con la minería ilegal? Se conoce dónde hay minería ilegal. Basta leer las páginas 109, 110, 111 y 112 del Plan Nacional de Desarrollo del sector minero para encontrar la ubicación exacta de los lugares identificados de minería ilegal, provincia por provincia, cantón por cantón, parroquia por parroquia. ¿Por qué no intervienen ahí? Esa es una fuente de inseguridad, de violencia, de ahí salen recursos para financiar a las bandas criminales. ¿Por qué no intervienen ahí en lugar de ir a territorios pacíficos a imponer la minería legal, que es ilegal, lo que sucede este rato en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sichos, en las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas? Yo creo que este es un tema de fondo. Se sabe dónde hay minería ilegal, pero no se interviene en la minería ilegal. Y esto tiene que ver no solo con la inoperancia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y la Constitución, sino en la corrupción inocultable. Hay corrupción de los funcionarios del gobierno y las relaciones con las empresas mineras, legales e ilegales.
Y también hay relaciones perversas entre las empresas legales con las empresas ilegales. No tengo este rato en la cabeza, doctores, el monto de las exportaciones de oro que se realizaron a China. En China recibieron como 800 millones de dólares y de Ecuador salieron 300 millones de dólares. ¿De dónde aparece esa diferencia?